Chilcatun Tañimapu, aprendo de mi tierra. Relatora Gladys Catricheo Rivero. Este proyecto es financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio en la modalidad de Pueblos Originarios año 2020. Módulo 4. EPEU, Cuentos Mapuche. Meli Troy. Contenido de esta clase es la presentación de un piano. Pequeño vocabulario. Árbol Alihuén, territorio Hual Mapu. Pehuen, Araucaria. Malas energías Cutranehuén, tierra Mapu. Gente Mapuche. Cerdo Sañue. Animales Cuyín. Aves Uñum. Insectos Isique. Piedra Corá. Genechen es la energía más poderosa que podríamos traducirla como Dios. Choike Oñandú es el nombre. Choike Oñandú es el nombre de la avestruz chilena propia de nuestro territorio. Pehuen o Araucaria es el árbol sagrado que tenemos, uno de los árboles sagrados. Por lo tanto, hay que cuidarlo, cuesta muchísimo para que estén de esa altura y puedan dar frutos. Este pian lo he creado para ustedes. Está aquí escrito en Mapuzungún. Pian, el título es Pehuen Cuivique Alihuén. ¿Ya? Creación de pian inédito Gladys Catricheo Rivero. Como dije, lo he hecho para ustedes. Acá tenemos la traducción del pian. El pian, el Pehuen árbol milenario. Está escrito en castellano, obviamente, con el nombre de la autora. Y ahora los invito a que podamos ver la representación de este pian. Chaltomay y el EPEU queda pendiente para la próxima clase. Chaltomay, Peucayal. Pian, el Pehuen árbol milenario. Los antiguos mapuches decían, en nuestro territorio existían grandes y muchos árboles, pero se acabaron con el paso del tiempo y mientras tanto disfrutaban de su belleza. Luego, de otro lugar lejano, llegaron unos animales muy malos. Se comieron a todos los árboles de Pehuen, maqui, canelo, también con sus babas quemaban las raíces de nuestros árboles. Por eso había malas energías en la tierra. Ahí hicieron sus casas estos animales malos y despojó a nuestra gente del territorio. Hacían daño y mucho daño, todos se lo comían y dejaron absolutamente devastado el territorio. Lograron sobrevivir algunas araucarias, algunos Pehuen, se comieron los cerdos, los animales, los cuyín, las aves, uñón, y sí que los insectos, todo devastado, lo destruyeron todo a su paso y continuaban haciendo daño por muchos años y avanzaron hacia otros territorios para continuar. En ese lugar no vivían mapuches. Hasta que un día un pehuenche joven lo atajó, cavó una gran zanja y lo tapó con las ramas y paja. Y cayeron a la zanja y los pehuenches le tiraron piedras y tierra. Así murieron estos animales sepultados. Por eso los pehuenches adoran el Pehuen, de él tienen la comida y aún viven allí. Hacen rogativas al Pehuen y Genechen los bendice porque les da la comida y el sustento.